De análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los temas importantes en nuestra agenda política. Y bueno, pues claro, el gran tema del día de hoy serán los aranceles. Hoy, 2 de la tarde en punto, el señor Trump va nada más cerrar la bolsa allá en Nueva York a dar a conocer, pues, de qué tamaño serán los garrotazos. De eso platicamos el día de hoy. Mientras Estados Unidos le ha pedido a México reforzar acciones en temas de seguridad fronteriza a través de su secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, este miércoles el presidente Donald Trump se prepara para anunciar a las 2 de la tarde los aranceles globales tras el cierre de la Bolsa de Valores en Wall Street. El 20 de enero, apenas había asumido la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump se comprometió a imponer aranceles del 25% a Canadá y México a partir del 1 de febrero. 3 días después, tras la amenaza de imponer aranceles a Rusia, la Organización Mundial de Comercio advertía de un escenario catastrófico por guerras comerciales. El lunes 3 de febrero, Estados Unidos decidió pausar por 30 días la implementación de aranceles con nuestro país. Los llamados aranceles no son más que impuestos que se pagan por las mercancías que se exportan a otro país. Para el 9 de febrero, el presidente Trump daba a conocer que se impondrían aranceles de 25% a las importaciones de acero y aluminio originarias de cualquier parte del mundo. Tras una llamada telefónica entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, el mandatario estadounidense decide frenar un mes más los aranceles a los autos exportados de México y Canadá. Sin embargo, la presidenta mexicana confirmó que el vecino país del norte aún planeaba imponer aranceles recíprocos a partir del 2 de abril. El pasado viernes, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó nuestro país y sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien habló, según confirmó, de que a su país le gustaría que México tenga más control en la frontera con Guatemala, una mayor revisión de mercancías aéreas y compartir las bases de datos biométricos. ¿Debe México acceder a todas las peticiones del gobierno estadounidense a fin de evitar la imposición de aranceles? Esa es una de las preguntas que nos hacemos esta mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto, y saludo a nuestros invitados a la mesa del día de hoy. Habitualmente ya saben que es un pócar de ases, el día de hoy será una tercia, porque nuestro querido Sergio Camacho está en la Feria Aeroespacial allá en Hannover, en Alemania. Le mandamos un gran abrazo. De todos modos, todavía él tenía la oportunidad, nos dijo, déjame ver si logramos hacer y establecer la conexión, pero bueno, pues ya saben ustedes que luego la tecnología no tiene palabra de honor. De todos modos, te mando un gran abrazo, querido Sergio, y dentro de 8 días estará de regreso con nosotros. Ahora saludo a nuestros invitados a la mesa, los virtuales y el presencial, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Querido Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buen día. Apreciado, bienvenido. Ángel, muy contento de estar en esta mañana en RR Noticias. Bienvenido como siempre. Será el segundo al bat, Jorge Luis Montes. Querido Jorge, ¿cómo estás? Con mucho gusto, como siempre, de estar aquí contigo y con todo el equipo de RR Noticias. Y cerrará las rondas esta mañana nuestro querido Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor? Mi estimado Ángel, siempre es un privilegio estar en la mesa de análisis de RR Noticias. Bueno, vamos a entrar en materia. Decíamos hoy el señor Trump anuncia que será a las 2 de la tarde, a las 4, tiempo de Washington, cuando ya haya cerrado la bolsa en Nueva York, cuando dé los anuncios respecto de los aranceles. Hay una gran expectativa, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Sin embargo, la presidenta de la República decía, por ejemplo, todavía el día de ayer, nosotros no creemos en el ojo por ojo, diente por diente, porque eso nunca lleva a una condición positiva. ¿Qué nos puedes decir al respecto, querido Juan Luis? Pues mira, Ángel, como parte del anecdotario de el programa más escuchado del Centro de México en materia de noticias, de información y de formación, hace algunas semanas se cuestionaba a algunos integrantes de esta mesa la actitud poco festiva que teníamos con relación a esta agenda muy complaciente que ha tenido el gobierno de México con relación a los pedimentos de los Estados Unidos y que evidentemente, bueno, pues le han entregado prácticamente todo. De tal suerte que han sido semanas también muy útiles para exhibir las mentiras del gobierno de López Obrador, por ejemplo, en materia de que no existían narcolaboratorios en nuestro país, cuando ha habido un operativo muy importante en este gobierno para desmantelar casi 600. Entonces, realmente es muy útil poner en perspectiva esta circunstancia
porque lo decíamos muy claramente, no se trataba de mentarle la madre al presidente de los Estados Unidos, pero tampoco de que Morena nos llevara al baile en el Zócalo a celebrar, quizá, ellos ya lo sabían, aranceles que ya estaban activos y que por supuesto a nadie le da gusto esta situación. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. Sí, Ángel, pues va a parecer campaña, pero la presidenta y el gobierno de México sí cumplen todos los acuerdos, los puntos que se habían tratado, por ejemplo, en materia migratoria, en materia de combate a la delincuencia organizada, a la violencia, es algo que había venido cumpliendo el gobierno de México con nuestra presidenta. Pero también, por otro lado, pues Trump está cumpliendo. Ya recordemos que esta amenaza de la imposición de aranceles a las importaciones a aquel país las vino planteando desde la campaña, de esta segunda campaña para volver a la presidencia de aquel país. Y sí cumple Trump en ese sentido, pero no cumple cuando se planteaban los acuerdos de poder razonar las cosas, de poder tener una relación distinta. Y en ese sentido vamos a esperar ahora cuál es el anuncio, cuál es el ramalazo que da Donald Trump, y sin duda esto tiene en una gran tensión, como bien lo decías, no solamente a Canadá y a México, sino a todo el mundo. Bien, muchísimas gracias, mi estimado Jorge. Voy ahora contigo, Víctor Cuevas. Bien, dice el dicho que el que espera desespera, y desesperados estamos los mexicanos por esta situación en la que nos tiene metido Donald Trump. Primero fue la obsesión con el muro en su primer mandato y ahora toda esta obsesión con el asunto de los aranceles que parece mantiene a México en el centro de su pensamiento y de su objetivo político. Y mientras todo esto sucede, aquí en México seguimos a la expectativa de cuál es el famoso plan que la presidenta Claudia Sheinbaum tanto ha presumido, tanto ha prometido, tantas expectativas ha generado y sigue sin presentar. Y es una situación que ya es insostenible, porque claro, pareciera que es una gran jugada de póker el mantenerse expectante y el no responder a las amenazas de Donald Trump, cuando en realidad lo que está generando es la zozobra para los empresarios mexicanos, la zozobra para los migrantes mexicanos y la zozobra para cientos y cientos de miles de familias que dependen del comercio con los Estados Unidos. Y es que claro, las grandes empresas, pues en sus estrategias, en sus control de daños y sobre todo en su flujo de capitales, no necesitan la certeza del gobierno mexicano, pero son los pequeños productores, son los proveedores de esas grandes armadoras automotrices, son esos medianos y pequeños empresarios de Querétaro los que sí necesitan saber cuál es el plan del gobierno de México frente a los aranceles. Y es algo que seguimos hoy sin conocer. Es más, ni siquiera un PowerPoint en la mañanera nos han mostrado. Bien, muchas gracias, Víctor. Amigas y amigos, son ahora las 7:45. Estamos en la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy hablamos de los esperados aranceles que anunciará el señor Trump. Y bueno, yo reitero, la verdad es que ante el catálogo de opciones que podría haber para enfrentar al señor Trump, ya lo hemos visto, las decisiones que ha tomado Canadá, que le han sido contraproducentes, lo que han tomado también allá en Europa, que los ha tomado medio desprevenidos, las reacciones de otras naciones, y de manera inédita nadie hubiera pensado en este mundo en el que estamos, que China se aliaría nada menos que con Japón y con Corea del Sur, las otras potencias asiáticas en materia económica, para hacer un frente común en contra del señor Trump. Yo sigo creyendo, y se los planteo esta mañana, me parece que de todas las opciones que había, la que ha tomado el gobierno de México para enfrentar al señor Trump, que no ha sido la de ponérsele al brinco, sino de tener cabeza fría, como ellos han dicho en el equipo de la presidenta de la República, me parece que con todo y todo sigue siendo la mejor opción. Pero ¿tú qué piensas, Juan Luis? Sí, Ángel, mira, la situación es que resulta increíble que el gobierno de México pues siga con esta postura de tildar de traidores a aquellos que no tenemos la intención de aplaudirle absolutamente todo a la presidenta de México. Okay. Y vale la pena dejar muy claro que a nadie debe darle gusto esta situación. Nadie debe de buscar sacarle raja política a una crisis. Pero el verdadero colmo es cuando este aprovechamiento de esta circunstancia viene desde el propio entorno de la 4T. Y lo quiero decir puntualmente por la actitud
de los diputados federales morenistas, esos levantadedos como Luis Humberto Fernández, que saca ahorita una campañita ahí en redes sociales que dice que México es fregón con o sin aranceles. Qué barbaridad, qué manera de ver la vida de forma tan simplista, tan irresponsable y negando todo como una actitud que pues los va a llevar muy pronto a tropezarse con su propia lengua. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, te lo pregunto y yo lo sigo reiterando. De todas las opciones que había, me parece que en la presidencia de la República se ha tomado la decisión pues más razonada frente a los aranceles que ya se pusieron y los que vendrán. Pero ¿tú qué opinas? Lo que decía Juan Luis me parece que no es la postura, la posición oficial ni de Morena ni de la Cuarta Transformación. Entonces, en ese sentido quiero dejarlo claro. Ahora, pues ya se ha dicho lo que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, razonable, cabeza fría, el ojo por ojo, diente por diente, decía el presidente López Obrador, nos dejaría ciegos y chimuelos a todas y a todos. Me parece muy adecuada la postura que ha tomado la presidenta de la República. Ha manifestado que está lista con varias opciones para responder a esta agresión arancelaria del gobierno de los Estados Unidos. En primer término, no podemos ponernos con Sansón a las patadas en cierto sentido, pero también recordemos que la doctora Claudia Sheinbaum es quien mejor ha llevado las cosas en la relación con el país vecino, nomás si pensamos en Zelensky, si pensamos en Putin, si pensamos en Trudeau de Canadá, que no le duró más que 2 meses, dignamente nos está representando la doctora Claudia Sheinbaum ante esta situación que se avisora tan compleja. Gracias, Jorge. Voy ahora contigo, mi estimado Víctor Cuevas. Pues efectivamente sigue avanzando el tema con esta amenaza de aranceles y pareciera que no estamos llegando a ningún sitio en una negociación. Como bien se decía, lo único que está haciendo es exhibir a el gobierno de México en cuanto a las malas decisiones que se tomaron hace 6 años, porque al final del día, en este proceso lo que ha conseguido Donald Trump fue una extradición histórica de capos del narcotráfico, pero además, como bien lo decía Juan Luis, pues que en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum se desmantelaran más de 600 narcolaboratorios para la producción de fentanilo, algo que presumía López Obrador que aquí no ocurría. Y con esto solamente se quitan las máscaras en el gobierno de Morena y demuestran que al final necesitaban la presión de un personaje como Donald Trump para que se pusieran a hacer la chamba en esa materia de seguridad, pero que hoy, ante la amenaza económica y comercial, pues tampoco están dando resultados. Vemos que la Secretaría de Hacienda ya redujo las expectativas de crecimiento para el país durante este año y con eso no solamente son puntos porcentuales, son cientos de empleo, son cientos de miles de dólares que se dejan de ingresar y eso al final del día impacta en el bolsillo de las familias. Y cuando eso empiece a suceder, lamentablemente la recesión que se avisora con o sin aranceles terminará por afectando no solamente al gobierno de Morena, sino a todos los mexicanos. Gracias, Víctor. Bueno, es la mesa de análisis político de RR Noticias. Hablamos de los aranceles el día de hoy. Será el gran tema del día y probablemente de los días por venir. Y pues tenemos más del contexto de esta mesa esta mañana en la voz de Tere Garay, la directora de RR Noticias. De acuerdo a los reportes de la Casa Blanca, será este miércoles tras el cierre de la Bolsa de Valores en Wall Street cuando el presidente Donald Trump anunciará los aranceles globales que impondrá. Ante las expectativas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la decisión del vecino país del norte pone en duda la continuidad del TEMEC. Mientras pide esperar la decisión que se tomará este miércoles, la presidenta sostiene que no cree en el ojo por ojo y diente por diente porque eso lleva a una mala situación. Mientras países como Japón y Corea del Sur se han aliado con China para responder a los aranceles de Estados Unidos, México entra en un compás de espera. La tensión que se respira será el preludio de una guerra comercial que podría desatar este miércoles Estados Unidos tras su anuncio sobre aranceles. ¿Entiende Donald Trump la implicación que trae consigo el anuncio de los aranceles? ¿Está México preparado para responder al vecino país del norte?
Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Y bueno, bien lo decía ella en esta cápsula que escuchábamos hace un instante. ¿Entenderá el presidente de Estados Unidos el berenjenal en el que está metiendo, pues no solo a sus aliados comerciales, sino a su propio país? Le han dicho los especialistas en temas económicos allá en Estados Unidos que pues está generando el caldo de cultivo para una recesión. Aún los medios que le son siempre favorables, como el Wall Street Journal, como Fox News, están el día de hoy con una cautela y hasta con una preocupación, y diciendo esto que les cuento, que si se aplican estos aranceles podríamos tener circunstancias económicas muy complicadas en la principal potencia económica del planeta, que hace todavía 2 meses, cuando estaba el señor Biden, traía bajos niveles de desempleo, traía una situación económica bastante positiva y las tasas de la Fed también bastante bien, y todo eso pues terminó dinamitado y que lo catapultaron por los aires. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, ya no solo en el terreno nacional, sino internacional, Juan Luis? Es una realidad, estimado Ángel. En unas horas, desde los Estados Unidos le van a dar lectura a nuestra suerte. Y sin payasadas y sin simplismo, tenemos que dimensionar ahora mismo, por ejemplo, lo que significa, lo que implica, lo que lastima, por ejemplo, un arancel del 25% en tema de los autos y las autopartes no fabricados en Estados Unidos. Por supuesto que esto será devastador para la economía nacional, para los bolsillos de los mexicanos, y definitivamente es momento también de decirlo, que las buenas ideas no pueden emanar solamente de la presidencia de la República. Es momento que nuestra presidenta científica también entienda que su soberbia le hace daño a este país y que urge verdaderamente un plan que de verdad defienda a las familias mexicanas. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. Pues sin duda, decía Ángel, son agresiones comerciales. Habrá respuestas, como ya se han anunciado por parte de algunos países. Creo que la respuesta puntual de la presidenta Sheinbaum será mucho más sensata. ¿Entiende Trump o no lo que está haciendo? Pues pareciera que no entiende Trump este distanciamiento, este golpeteo que está haciendo hacia sus países vecinos, principales socios comerciales como Canadá y como Estados y como Canadá y México. Por otro lado, si vemos, China ya se alió y está haciendo acuerdos con Japón y con Corea del Sur. ¿Qué decía la presidenta Claudia Sheinbaum? Vamos a ser socios comerciales, que tengamos una relación mejor, que fortalezcamos el bloque comercial en esta zona del mundo, pero parece que no lo entiende así Donald Trump. Vamos a ver cuál es la agresión, cuál es la respuesta que tiene puntualmente el gobierno de México. Y está listo México, bueno, está listo con este plan que ya se ha planteado de el fortalecimiento de la economía interna, pero también yo creo que va a haber una respuesta adecuada después de las 12 de la tarde que escuchemos esta postura y estos anuncios del presidente de los Estados Unidos. Bien, muchas gracias, Jorge. Voy ahora contigo, mi estimado Víctor Cuevas. La historia universal nos ha demostrado que nada bueno puede salir de los gobiernos populistas, ni de los de izquierda ni de los de derecha. Hoy tenemos en Estados Unidos a un gobernante que vive obsesionado en su dinámica de pensamiento y que parece que solo le habla a su electorado. De esta manera, el populismo de derecha de Donald Trump altera completamente el orden comercial mundial con estas amenazas de aranceles, y particularmente si nada bueno sale de un gobierno populista, por supuesto que nada bueno puede salir de la confrontación de dos gobiernos populistas. Y es que aquí el populismo de izquierda de Morena, rancio, como lo maneja Claudia Sheinbaum, en esta lógica de no vamos a tener ojo por ojo y vamos a presentar un plan, pero a 4 meses de distancia seguimos sin saber ni siquiera bases, fundamentos, lógica, el porqué de ese plan, el qué va a tener ese plan, el hacia dónde nos podría llevar ese plan, y por lo tanto los pequeños empresarios, los medianos empresarios de este país no tienen forma de prepararse.
Al final, lo que ya sucedió es que los grandes empresarios de México, por ejemplo, empezaron a cancelar inversiones. ¿Por qué? Porque Tesla canceló su megafábrica en Nuevo León, porque BYD canceló sus inversiones para establecerse en nuestro país, porque así esas grandes empresas y grandes capitales que traen cientos, miles de empleos a nuestro país han empezado a replegarse a partir de las amenazas de Donald Trump. Y el resultado aquí es seguir esperando y a ver si en esa espera no nos terminamos convirtiendo momias como en Guanajuato. Gracias, Víctor Cuevas. Vamos ahora a la ronda de comentarios finales. Será 1 minuto para cada uno de nuestros integrantes de la mesa. Arranco contigo, Juan Luis Íñiguez. Muy poco se habla del golpe reciente emanado desde los Estados Unidos, tan severo como los aranceles. Y a muchos no les conviene acusar de recibo. Y consiste particularmente en la vinculación del gobierno de México con el narcotráfico, como dijeron desde allá, en tiempos particularmente recientes. Y esto me lleva a una pregunta que estoy seguro que muchos de tus radioescuchas esta mañana se hacen, estimado Ángel. ¿Dónde están verdaderamente las autoridades mexicanas aclarando esta situación? Y yo diría, ¿dónde están los dirigentes de Morena saliendo a las plazas públicas a defender la soberanía nacional y la integridad de sus gobernantes? Les tenemos noticias. Pueden continuar negándolo todo, pero en esta vida o en la otra, mi estimado Ángel, todo se paga, hasta los abrazos. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Jorge Luis Montes, 1 minuto, comentario final. Cuando se habla tanto del presidente López Obrador, me gusta que implícitamente se reconozca el buen trabajo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum con este combate a la inseguridad, a los cárteles de la droga, el desmantelamiento de los narcolaboratorios, a esta manera tan adecuada como ha venido manejando la crisis en la relación con los Estados Unidos. No hay argumento contra la doctora Claudia Sheinbaum que sea tan sólido y por eso se van al ataque al presidente López Obrador, que sin él no estaríamos apoyando ahora a la doctora Claudia Sheinbaum. Es el antecedente de lo que vivimos hoy en la Cuarta Transformación, y tanto él como ella son tan importantes para el país y para nuestro proyecto. Ahora, ¿por qué nos duele tanto la postura de los Estados Unidos? Pues porque por décadas, por sexenios, no hubo un fortalecimiento de la economía de nuestra sociedad como tal, y cualquier cosa que plantea los Estados Unidos que pueda afectar a México, como el tema migratorio, el tema económico, pues tiene que ver, hay a quien le molesta que hablemos del pasado, pero tiene que ver con los gobiernos anteriores que no ayudaron a un fortalecimiento como el que está logrando ahora la Cuarta Transformación. Gracias, Jorge Luis Montes. Vas a cerrar la mesa esta mañana. Víctor Cuevas, 1 minuto, comentario final. Le da en el punto, Jorge Luis Montes. Esto tiene que ver con el gobierno anterior. Naturalmente, Donald Trump se quedó con la expectativa de que a Andrés Manuel López Obrador lo pudo doblar con singular alegría y conseguir lo que quiso de la pasada administración de Morena. Y es que al final del día la Guardia Nacional se convirtió en ese muro que tanto presumió Donald Trump, en ese dique de contención frente a la migración que detenía a los migrantes en la frontera sur y que también le hacía el trabajo sucio en la frontera norte, porque la Guardia Nacional no sirvió más que para eso, porque en esos 6 años del gobierno de López Obrador aumentó indiscriminadamente la producción de narcotráfico en nuestro país, aumentó indiscriminadamente el crimen organizado a lo largo y ancho del territorio, mientras la Guardia Nacional se dedicaba precisamente a cuidar que no llegaran los migrantes para alterar al presidente Donald Trump. Y con esa expectativa que se generó de su primer mandato, Donald Trump llega en este segundo reforzado y redoblado. ¿A qué? A esperar conseguir absolutamente todo lo que se propone del gobierno de México, y pareciera ser que así lo está haciendo, porque con cada que se aplaza esta evaluación que nos hace mes a mes a partir de sus amenazas de aranceles, más y más le entrega el gobierno de México sin tener una estrategia clara. Y el resultado al final del día es que le empieza a impactar al bolsillo de las y los mexicanos, y eso naturalmente no nos va a llevar a nada bueno. Muchas gracias, Víctor Cuevas. Gracias a los 3 por estar con nosotros esta mañana aquí en la mesa de análisis político, y obviamente tendremos que estar muy pendientes de lo que desde Washington se diga el día de hoy. Los despido esta mañana, querido Juan Luis Íñiguez. Chiva, hermano, no, pues ya que te digo, mira, lo bueno es que tenemos salud.
Mi estimado Ángel, pues qué te digo, ya tenemos más bien que entrenar cada semana los chivermanos para no sentir dolor. Tienes toda la razón, pero bueno, pues vamos a ver cómo nos va en la siguiente jornada. Gracias, querido Juan Luis. Don Jorge Luis Montes, a la distancia, un abrazo. Pues muchas gracias, Ángel. Como siempre, saludos a todos en la mesa, saludos a Tere Garay, a ti, a todo el equipo de RR Noticias y sobre todo a todo tu auditorio. Muchas gracias por estar aquí. Don Víctor Cuevas, también un abrazo a la distancia y la invitación esta mañana. Efectivamente, mi estimado Ángel, fue un inicio de semana triste en Amealco con este incendio forestal que devastó casi 500 hectáreas, pero que con el trabajo de protección civil, de bomberos, de voluntarios, del gobierno municipal, estatal y federal, se logró contener. Y ahora, pues a todos invitarlos a que aún así asistamos a Amealco, sigue teniendo lugares maravillosos y por supuesto que es importante la presencia de todos y cada uno de nosotros, pero cuidando los bosques, cuidando no encender fogatas y sobre todo teniendo muchas precauciones. Tienes toda la razón, querido Víctor. Un abrazo a nuestros amigos allá en Amealco. Y claro, un abrazo también a nuestro querido Sergio Camacho, que pues dentro de 8 días ya se reintegrará a la mesa. En esta ocasión no estuvo presente porque está, como les digo, en la Feria Aeroespacial allá en Hannover, en Alemania, y hizo todo lo posible por intentar hacer la conexión, pero pues como les decía hace rato, luego la tecnología no tiene palabra de honor. Pero querido Sergio, te mando un abrazo también a la distancia y aquí nos encontramos dentro de 8 días. Señores, un abrazo y aquí nos vemos el miércoles que entra. ¿Va? Muchas gracias, Ángel. Muy bien, muchas gracias. Son ahora las 8:03, regreso enseguida contigo.